Estás escuchando Radio La Regional. 10 años junto a la comunidad universitaria. 13 minutos han pasado de la hora 11. Continuamos en vivo aquí en Radio La Regional desde la sede Salto del CENUR Litoral Norte, Universidad de la República. Un honor y un gusto recibir al doctor Rafael Radi en esta jornada muy especial para nuestro centro universitario, dándole comienzo a este 7º simposio del Centro de Investigaciones Biomédicas y bueno, a su director, que va a estar en la apertura en la tardecita de hoy con una agenda bien interesante de actividades hasta el próximo 1 de octubre. En estos grandes eventos que nuestro amigo Daniel Pelufo siempre se le ocurre organizar y que gracias a que hemos regresado a esta presencialidad tendremos el honor de contar con la presencia del doctor Radi por estos días, pero también de otros tantos investigadores y científicos reconocidos. Bienvenido y muchísimas gracias, doctor, porque para quienes estamos tan lejos, a 500 kilómetros de la capital y del epicentro de las decisiones, bueno, poder contar con grandes referentes de la ciencia y de la academia, es un verdadero gusto y honor, y bueno, que nos acompañen en este ratito para conversar más todavía. Bienvenido y muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días. Buenos días para ustedes acá en la regional sede Salto y bueno, buenos días para toda la audiencia de esta hermosa ciudad. La verdad que es una alegría volverlos a visitar. Luego de algunos años pasaron cosas en el medio, pero por suerte estamos pudiendo, como tú decías, volver a nuestras actividades presenciales. Si bien la virtualidad nos ayudó muchísimo a mitigar, no hay nada como el contacto personal, el diálogo, poder verse a los ojos. Y entonces este evento, que es la primera vez que se realiza fuera de Montevideo, como tú decías, por el entusiasmo, el tesón, el nivel de organización de Daniel Pelufo, profesor Daniel Pelufo y sus colaboradores, en particular Ana Sánchez y otros, hicieron posible algo que al comienzo del año, en realidad hace casi un año empezamos a discutir. El profesor Pelufo nos planteó la posibilidad de mover ya en un escenario post-emergencia, que uno empezaba a visualizar la posibilidad de hacer el evento en el segundo semestre de 2022 en Salto, totalmente apoyado por todos los que estábamos en el análisis en Montevideo, y bueno, todo el asunto de cómo organizarlo, cómo conseguir los fondos, cómo hacer los traslados. El asunto es que ha sido, en principio, promete tener un éxito bárbaro porque hay 120 asistentes. Esto casi duplicó la cifra que esperábamos. En Montevideo normalmente teníamos un evento de 80, 90 personas. El hecho de los traslados pensamos que eso iba a disminuir un poquito. Obviamente iba a haber gente del norte, pero bueno, en definitiva tenemos 120 asistentes. Ahí hay muchos estudiantes de pregrado, muchos de posgrado. Científicos jóvenes, científicos consolidados y científicos extranjeros. De forma que es un evento científico completo que empieza hoy de tarde, jueves, y bueno, culmina el sábado de tarde, con lo cual estamos muy contentos. El tiempo parece que nos va a ayudar también y bueno, felices de haber llegado hasta acá. Haber conseguido los recursos también fue un desafío que entiendo la Universidad de la República fue muy importante. La propia Intendencia del Salto ha colaborado. La Comisión Técnico Mixta también, así que hubo varios actores de Salto que fueron decisivos. ¿Qué podemos contar de este Centro de Investigaciones Biomédicas, doctor? Bueno, el Centro de Investigaciones Biomédicas es un centro universitario, interdisciplinario, que fue fundado inicialmente en la Facultad de Medicina promediando la década de los 2000, post-crisis económica. Fue una estrategia de desarrollo académico, pero también una estrategia de desarrollo de retención de personal. Cuando tuvimos la crisis 2002, 2003, 2004, teníamos mucho peligro de que los grupos de investigación se desarmaran. Y bueno, también teníamos un nivel de formación de investigadores que permitía generar actividades interdisciplinarias y a través de la generación del centro nos permitió conseguir recursos presupuestales y muchos extra presupuestales que nos permitieron sostener la actividad, mantener los equipos de investigación hasta tanto retornaron los llamados a cargos y becas. Eso fue muy importante, fue una decisión estratégica que tomamos para que no se desarmaran los equipos en un momento que se dejaron de llamar becas, se dejaron de llamar cargos. Entonces tuvimos muy poca pérdida de personal calificado a través de esta estrategia de centro porque obtuvimos financiación del exterior. El centro se fue enriqueciendo con aportes de otras facultades, Facultad de Ciencias, Facultad de Química, Facultad de Odontología, Escuela de Nutrición, institutos no universitarios, pero científicos, como el Instituto de Investigaciones Biológicas, el Instituto Pasteur, y luego las regionales. En una segunda etapa se integraron, en particular la regional del noroeste,
con grupos en Salto y también en Paysandú, que empezaron a formar parte de esta red académica llamada Centro de Investigaciones Biomédicas, que también recibe apoyo del espacio interdisciplinario de la Universidad de la República. Entonces, el núcleo central del centro se desarrolla en la Facultad de Medicina, pero tenemos una red de laboratorios asociados, dentro de los cuales se encuentran los laboratorios de Salto. Un centro universitario como el nuestro, que ha tenido un crecimiento muy importante en este proceso de descentralización de la universidad, en esto del crecimiento, ¿no?, de la presencia de la universidad en el interior del país, y como lo ha demostrado esta pandemia y los acontecimientos recientes, bueno, la academia, la ciencia, cumpliendo un rol tan importante, doctor, para el desarrollo, para el crecimiento, para el trabajo en territorio, para la accesibilidad, ¿no?, a los servicios. ¿Cómo podemos hilvanar una vez más y demostrando desde lo tangible, con esta experiencia reciente que tenemos, la importancia del crecimiento, de las oportunidades de acceso a la formación universitaria, a la investigación, a la ciencia, y también en este relato que hacías del centro, que bueno, que tiene que ver con esto, con sumar capacidades, con continuar en el desarrollo y en el crecimiento de la ciencia? Sí, la estructuración de la respuesta científica que hizo Uruguay, y que luego resultó un caso de estudio, porque de hecho hay muchas publicaciones internacionales en revistas muy exigentes, por ejemplo, de la serie de Nature Medicine, que ha tomado el proceso de asesoramiento científico y el aporte de la ciencia nacional a la mitigación del evento y a la buena gestión del fenómeno pandémico. Obviamente que ocurrió porque había una comunidad científica sólida, desarrollada, que se llevaba bien entre sí, algo de lo que se habla relativamente poco. No en todos los países pasa que los investigadores y las instituciones tengan muy buenas relaciones de puertas abiertas. Eso es un capital que nosotros tenemos, que yo lo he empezado a nombrar últimamente porque no es algo menor. Uno va a muchos otros países cercanos y lejanos y las instituciones son muy cerradas, los laboratorios son muy cerrados, casi que no se comparte, casi que no. Se ve la ciencia en términos más de competencia que en términos de colaboración. Nosotros vemos a la ciencia como una actividad que implica colaboración, y eso también es el ethos que fue fundacional para el Programa de Desarrollo de Ciencias Básicas, el PDCIBA, que planteó desde el mismo Roberto Caldeiro Barcia, y antes que él, Clemente Estable, una ciencia abierta, una ciencia que derrama hacia la sociedad, y un concepto más general que es el derecho a la ciencia, ¿no?, que está en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces, cuando apareció el fenómeno pandémico, bueno, hubo una respuesta científica muy práctica, y acá Salto fue protagonista a través del laboratorio de virología del profesor Rodney Colina, en lo que fue el aporte de los test diagnósticos para detectar la enfermedad, hasta lo que fue el asesoramiento científico calificado. Bueno, esa comunidad científica existía, a su vez tenía algo muy importante, conexiones con el exterior. Las redes internacionales son fundamentales, porque esto era un fenómeno global y necesitamos entender qué pasaba, y teníamos nuestros amigos, colaboradores en todos lados. Y fue una respuesta que fue muy rápida, se montó muy rápidamente y fue muy efectiva. Eso nos demuestra que, bueno, que vale mucho la pena tener un capital científico. Si se quiere, esto fue in extremis, sí. Digamos, ¿no? Fue como una prueba, acorralados, tuvimos que partir. Pero sería muy bueno que esto formara parte de un funcionamiento armónico del país. La ciencia como parte integral de todo lo que hacemos, no como el único elemento, pero como un elemento importante. Todas las decisiones complejas se benefician de un asesoramiento científico calificado que tome la evidencia nacional y la evidencia internacional, y que se lo aporten, bueno, a las autoridades, a los tomadores de decisiones, que haya diálogos en ese sentido. Cada vez queda menos lugar para políticas basadas en la intuición o en la corazonada. Estamos en un mundo cada vez más competitivo, a su vez en un planeta que tiene múltiples desafíos: cambio climático, crisis energética, guerras, pandemias. Somos casi 8.000 millones de personas. Entonces, bueno, el planeta está desafiado y la ciencia tiene que jugar un rol para mitigar, adaptar y transformar nuestras vidas. Y eso es un poco como lo vemos, y el Uruguay tiene ese capital. Tenemos una ventana de oportunidad, esto lo hemos discutido inclusive con las autoridades nacionales, tenemos una ventana de oportunidad de poner a la ciencia y a la educación terciaria superior en un escalón superior para el desarrollo nacional. Bueno, esa es la etapa en que estamos ahora, esa es la encrucijada en la que nos encontramos, y bueno, eventos como el que va a ocurrir en Salto,
nos alientan a pensar, y con tantos jóvenes, que este camino hay que seguirlo sembrando, fertilizando, y la cosecha se va obteniendo. Decías que que ya es escaso el margen para la corazonada, para la intuición. Esta pandemia que nos sorprendió también nos traía mucha incertidumbre y mucho desconocimiento. ¿Cómo fue la experiencia desde adentro del GACH, profesor? ¿Cómo se vivía el día a día, la toma de decisiones, el asesoramiento? ¿Cómo se manejaba la información? ¿Cómo era ese funcionamiento del día a día? Bueno, nosotros teníamos un grupo multidisciplinario, porque ahí teníamos desde matemáticos puros y duros hasta intensivistas. Entonces, tuvimos que generar una estructura de funcionamiento que fuera ordenada y que cuando se informara, los informes tuvieran unas estructuras que fueran relativamente fáciles de leer para luego poder dar recomendaciones. Entonces, en la interna teníamos subgrupos que se organizaban en función de temas, teníamos una periodicidad semanal de aportes de informes por los diferentes subgrupos. Luego los coordinadores generales, Henry Cohen, Fernando Paganini y yo, hacíamos el curado final de los documentos y ahí recién se lo presentábamos al equipo de gobierno. En la interna había un flujo de información fenomenal por todos los medios, por WhatsApp, por correo electrónico, a través de Zoom. Estábamos todo el tiempo indagando en la bibliografía científica, mirando nuestros propios datos, que venían del Ministerio de Salud Pública, venían de AGESIC, sí. Venían de Antel, Claro y Movistar, cuando estábamos haciendo los estudios de movilidad de la población. Eso era anonimizado, obviamente, pero podíamos saber cómo iba cambiando la movilidad y en función de eso cómo iban cambiando los contagios. Entonces recibíamos una cantidad de datos nacionales, que los integrábamos, también los comparábamos con los datos internacionales, y luego ese análisis se transformaba en informes que nosotros luego sintetizábamos y le transferíamos a las autoridades. O sea, que ahí había, por ejemplo, los informes nos llegaban los lunes de los subgrupos, entre lunes y miércoles los 3 coordinadores refinábamos esos informes y los miércoles los presentábamos al equipo de presidencia. Jueves o viernes ya los subíamos al espacio público, porque uno de los acuerdos era que los informes nuestros, luego de ser brindados a presidencia, pasaran al dominio público. Y eso fue súper importante. Y nos dimos cuenta en el camino, porque la población sintió de que acá no había nada oculto. No había misterio. De que había transparencia. Y eso luego, cuando se hicieron estudios comparativos en otros países, se vieron que las poblaciones respondieron mejor en las medidas cuando creían, por fuera de los partidos políticos, que era lo que se les estaba diciendo. Entonces, en aquellos países donde la información no fluyó de esa forma, también dio lugar a grupos que pensaban que se estaba ocultando la información, de que había algo que no estaba bien. Entonces, el proceso ese de poder a las 24 o 48 horas subir al dominio público toda la información y que la población y la prensa los tuviera, eran realmente un material muy rico, fue muy bueno. Por supuesto que uno de los dilemas nosotros era, pero cuando nosotros los hacemos públicos, no puede haber un error de ortografía, claro. No puede haber un error de sintaxis. Uno piensa que esto es un detalle. A mí eso me perseguía, porque una cosa es tener un informe avanzado, un borrador avanzado, pero otra cosa es ponerlo en el dominio público, donde tiene que estar básicamente perfecto. Bueno, las velocidades eran tales que al final logramos, no sé cómo, llegar a informes relativamente curados, bien redactados, bien estructurados, y generamos cerca de 90 informes, entre ellos el informe del 7 de febrero de 2021, aquel informe que se discutió mucho, que planteaba escenarios posibles y en función de los escenarios posibles futuros, las medidas posibles. Esos 90 informes están en la página de Presidencia, siguen estando ahí. Y ese fue un proceso muy virtuoso, muy bueno y que nos enseñó muchas cosas. Ahora nos viene una etapa de documentar todo este proceso, o sea, todo esto que les estoy contando, documentarlo en forma más precisa para que sirva de insumo para futuras actividades de asesoramiento. Pero resultó un trabajo por momentos a la velocidad de la luz, porque ustedes piensen que se publicaban decenas de miles de papers por mes y tratábamos de leer casi todo, dividiéndonos. Y entonces fue un trabajo muy, muy, muy intenso. El otro tema importante es la transferencia de la información a los poderes políticos. Es algo delicado porque el lenguaje de la ciencia tiene que ser transformado en un lenguaje inteligible para las autoridades, tratando de sacar todo sesgo.
Entonces también ahí estaba el informe escrito, pero también había muchas reuniones, algunas presenciales y otras por Zoom, donde discutíamos a fondo lo que los informes querían decir. Uruguay fue el primer país de las Américas en abrir las escuelas. Mucha gente pensaba que estábamos haciendo casi un experimento. Sí. Había mucha incertidumbre. Cuando nosotros llegamos a la conclusión que los niños no eran la principal fuente de contagio y que no eran los propulsores de las infecciones al comienzo del 2020 y que la no asistencia a la educación primaria iba a tener impactos severísimos a nivel educativo, social, familiar, la población estaba esperando eso. Bueno, tuvimos varias etapas de discusión y análisis con Presidencia hasta que Presidencia tomó la decisión, pero nosotros queríamos estar seguros que se entendía exactamente lo que queríamos transmitir. Luego, cuando tuvimos que dar la conferencia de prensa a la población técnica, científica, anunciando esto, y a la noche el presidente de la República anunció la reapertura progresiva de las escuelas, creo que estábamos todos tranquilos de que la evidencia apoyaba sustancialmente lo que se iba a hacer. Y luego la práctica demostró que funcionó y empezamos a recibir solicitudes de una cantidad de países del mundo, inclusive Estados Unidos, que nos pedían los protocolos y los análisis de Uruguay, algo que en su momento para nosotros fue sorprendente. Son momentos de crisis que generan oportunidades, evidentemente, también recordando lo que decía profesor hace unos minutos atrás, esto de la oportunidad de posicionar a la ciencia y a la formación universitaria en otro lugar, de darle el valor y la importancia en este contexto particular presupuestal que estamos teniendo como universidad, ¿no, profesor? ¿Qué referencia o qué reflexión en este sentido? No, sin duda que son momentos difíciles. Creo que no es bueno y no necesitamos como sociedad pasar por estos momentos que no son agradables, que generan semanas de incertidumbre, de angustia, de muchas idas y vueltas. Creo que quedó demostrado el aporte de la ciencia y de la Universidad de la República en particular, porque en el GACH el 95% eran o egresados de la universidad o éramos profesores de la universidad. Entonces creo que hay que tener una mirada mucho más generosa, mucho más amplia, evitarnos estas semanas donde hay más ruido que señal, porque en definitiva este asunto de propulsar la educación superior y la investigación científica del país tendría que ser entendido por todos como una apuesta al desarrollo de un mejor Uruguay. Entonces, sabemos que los tiempos de la ciencia y los tiempos de la política a veces no son los mismos, porque a veces en un periodo de gobierno, 2, 3 años, los frutos no se ven inmediatamente, porque cuando hay una nueva carrera, de repente el primer diplomado tarda 6, 7, 8 años en recibirse. Pero esas miradas de mediano y largo plazo son esenciales para tener países que se desarrollan bien en el largo plazo. Entonces, creo que al final del camino, espero que al final del camino se visualice algún nivel de luz verde, pero sí, da un poco de pena digamos, lo que ha sucedido en las últimas semanas, donde la Universidad de la República no ha quedado explícitamente, inicialmente reconocida en el mensaje que se envió de rendición de cuentas y que está siendo tan trabajoso lograr obtener los recursos que a todas luces son imprescindibles, no para los que ya tenemos una carrera científica completada, sino para todos los jóvenes que se están integrando y que cada vez, por suerte, son más. Y eso nos debería poner orgullosos como país y tendría que ser una bandera del país para el exterior. Sin lugar a dudas. Pienso en cuestiones más recientes que nos tienen como protagonistas a nuestro centro universitario. Se ha completado la carrera de doctor en medicina en nuestra región, por ejemplo. Tenemos la instalación de polos de desarrollo que vienen trabajando con científicos e investigadores de alto rango desde hace mucho tiempo, y eso también ha generado el interés por otras carreras en la diversidad que tenemos en nuestro centro universitario, y sin lugar a dudas ese es un proceso que se tiene que continuar alimentando, porque en la oportunidad es donde vamos a generar, los próximos RADI tal vez, ¿por qué no? Rafael, ha sido un gustazo esta charla, éxitos para este 7º simposio, el gusto de que hayan aterrizado aquí en Salto, también felicitaciones a todo el centro, a toda la organización también, que sabemos que viene trabajando desde hace muchos meses, y a este centenar de asistentes que van a tener una propuesta interesantísima hasta el próximo 1, entonces, con un programa bien, bien importante del centro. Muchísimas gracias por este espacio, por este tiempo. Muchas gracias a ustedes, y ahora soy yo el que los felicito por este espacio de comunicación tan importante. Si habrá sido importante la comunicación en pandemia,
Sin lugar a Y por dudas. otra parte, por mantener y sostener el desarrollo de la sede Salto, que la verdad se ve estupenda. Felicitaciones. Muchísimas gracias, doctor. Dialogando con la universidad, la sede Salto en tus oídos.